Gloria al Señor. Buenos días, iglesia. Bienvenidos. Por ahí dicen bienvenidos a la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ese amén me retumbó en el hígado. Lo voy a repetir. Bienvenidos a la casa del Señor. Me gusta lo que está pasando. ¿Sabe por qué? Uy, el tiempo es rápido, ¿no? El que menos corre vuela, no se da cuenta. Santo Dios. Me gusta eso de que yo diga bienvenidos a la casa del Señor y un montón griten amén, porque eso indica dos cosas. Número uno, que mucha gente está viniendo por primera vez, que están empezando a llegar, que es la segunda, la tercera o la cuarta vez que vienen. Y número dos, porque de alguna manera eso confirma lo que el apóstol Pablo hacía, y era explicar y volver a explicar y predicar y volver a predicar lo mismo, porque finalmente parece que necesitamos muchas veces para poder entender. A todos los que han respondido cuando yo dije bienvenido a la casa del Señor, han respondido amén. Yo les digo no amén, porque esta no es la casa del Señor. La casa del Señor es usted. Esto es un edificio normal, una nave, un local, como tantos hay. Pero la palabra de Dios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, el templo del Espíritu Santo es alguien que está sentado en una sillita azul y me está mirando en este momento. Y es usted. Y eso es importante entenderlo. Por lo tanto, yo les digo a ustedes, bienvenidos a casa, porque esta es su casa, donde la congregación como cuerpo, como iglesia, se reúnen o nos reunimos juntos, unidos, en un mismo espíritu y en un mismo sentir, para seguir creciendo en el entendimiento de Cristo. De la misma manera, yo le digo a todos los que están llegando por primera vez y también a toda la congregación, estamos empezando el 2019, así que feliz año. Pero cuando yo le digo feliz año, no le estoy manifestando mis deseos personales, y esto es bueno entenderlo. Por lo tanto, en el contexto en el que nosotros nos movemos y en el entendimiento que hemos alcanzado, cuando yo le digo feliz año, no le estoy manifestando mis mayores deseos para que a usted le vaya bien, porque eso finalmente deja de ser relevante cuando yo, en el entendimiento de Cristo, entiendo que ahora estoy en el año agradable del Señor. Y no es el 2019 o el 2020 o el 2030 o el 2000, lo que sea, lo que demarca para mí un camino, lo que demarca ni siquiera un derrotero, sino el entendimiento de lo que Cristo habló. Y dijo el Señor, ahora estamos en el año agradable del Señor. Por lo tanto, todo aquel que ha trascendido a la mente del Cristo resucitado y que está entendiendo lo que es llegar a la estatura del varón perfecto, empieza a entender, empieza de una manera maravillosa a saber que no es el tiempo, el cronos, lo temporal, lo que gobierna nuestras vidas. Por eso, a partir de lo que hemos venido predicando, nosotros tenemos que empezar a caer en cuenta que necesitamos un buen fundamento sobre qué levantar una estructura correcta. Sobre qué levantar una estructura correcta, porque el solo hecho de yo decir bienvenidos a la casa del Señor y que todo el mundo grite amén, denota todavía un pensamiento de religiosidad que nos viene gobernando a nosotros hace mucho tiempo. Denota todavía un pensamiento de religiosidad jerárquica, donde el entendimiento está aún anclado en ese pensamiento arónico, mosaico, antiguo testamentario que venía gobernando nuestras vidas. Y eso es religión y punto. Por lo tanto, si nosotros, a partir de la palabra que escuchamos hace 8 días y la que escuchamos el 30 de diciembre, estamos entendiendo qué es el año agradable del Señor, yo parto de la base de que puede ser el 2019, pero eso no gobierna mi vida, sino que ahora sé que Cristo gobierna mi corazón, que Cristo gobierna mis pensamientos, que Cristo gobierna mi mente. Por lo tanto, Él está en control
de todo, escúcheme, lo que ya en Cristo se dio. Por eso lo que decía el pastor Alejandro ahora cuando ministraba, es vital que nosotros lo entendamos. Porque probablemente tú tienes proyectos, tú tienes sueños, tú tienes un montón de cosas que están pasando por tu mente, pero déjame decirte, en Cristo Jesús ya todo fue reunido, reconciliado y concentrado desde antes de la fundación del mundo para bendecir a su iglesia. Pero resulta que su iglesia eres tú. Ahí es donde yo tengo que pasar mi mente a otro nivel de entendimiento. Y para poder entender esto de la mejor manera posible, hago ese preámbulo o cuasi digresión con el fin de que las personas que vienen empiecen a conectar con el pensamiento, digamos no neotestamentario, sino del nuevo pacto. Porque vuelvo a decir, no toda verdad bíblica es una verdad presente. ¿Aló? Nunca se le olvide, no toda verdad bíblica es una verdad presente. Y no todo lo que está en el Nuevo Testamento pertenece al nuevo pacto. Eso es muy importante que lo vamos entendiendo. Dice la Biblia, vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 24. Voy a leer tres textos, 24, 25 y 32. Dice la palabra del Señor: pero de ninguna cosa hago caso. Yo quiero que leamos esto con entendimiento. No lo vamos a leer por leerlo, sino que usted va a empezar a poner todo su entendimiento en esto. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pasamos al 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Escuche lo que dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Amén y amén. Por eso, iglesia, es una gran bendición empezar el año 2019 entendiendo que por la obra que Cristo viene haciendo y está haciendo y ha hecho en la mente de cada uno de nosotros, por la obra que Cristo está haciendo en nuestras vidas, definitivamente ahora entendemos y vivimos lo que significa estar y adueñarnos del año agradable del Señor. Pero eso conlleva una gran responsabilidad, y la gran responsabilidad que conlleva es de gobernar todo lo que el año Cronos me ofrece. Escúcheme bien, el hecho de yo ahora saber, entender y poder fluir en esa verdad de que estoy en el año agradable del Señor, entonces me lleva eso a mí a tener la responsabilidad de gobernar sobre lo que el año Cronos, en este caso sería el 2019. Pero cuando yo hablo del año Cronos, no estoy hablando de una fecha como tal, sino de lo que sucede en el mundo. Por lo tanto, yo tengo la gran responsabilidad, entendiendo que estoy en el año agradable del Señor, de gobernar sobre lo que el año Cronos me impone, sobre lo que el año Cronos me exige, sobre lo que el año Cronos exige de mí, espera de mí. ¿Aló? Hay una cantidad de cosas que el mundo me pide, que el mundo me exige, que mis propios deseos, que mi propia codicia, que mi propio orgullo de alguna manera se exige a tener, pero es el año Cronos el que lo está esperando, iglesia. Porque finalmente el año Cronos te ofrece estadísticas para que tú construyas sobre ellas, pero eso de alguna manera es aceptar fundamento mundano. El año Cronos te ofrece razones, el año Cronos te ofrece noticias, el año Cronos te ofrece pronósticos para que tú construyas sobre ellos, pero eso es aceptar fundamento adámico. ¿Me estamos entendiendo, iglesia? Eso es aceptar fundamento adámico, iglesia. Pero absolutamente nada se sostiene si no es en el fundamento eterno. Nada de lo que te pide el año Cronos, nada de lo que te exija, nada inclusive de lo que tú mismo te puedes exigir en lo temporal se sostiene si no está fundamentado en lo eterno. Por eso el apóstol Pablo decía en 1 Corintios capítulo 3 versículo 11: porque nadie puede poner otro fundamento. Sencillo. ¿Quién? Nadie. Que el que está puesto.
el cual es Jesucristo. Y nosotros no nos podemos engañar. El mundo edifica de acuerdo a sus propios fundamentos. Y es una realidad. El mundo edifica, el mundo construye, el mundo propone de acuerdo a sus propios fundamentos. Y lo que tampoco podemos hacer nosotros es decir que son irreales, porque los fundamentos del mundo son reales y son importantes. Y si nos ponemos a analizarlo desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista social, cultural, económico, político, aún científico, son lógicos. Son fundamentos lógicos. Por lo tanto, los fundamentos que el mundo propone, que son reales y que son lógicos, déjeme decir una cosa, no son eternos. Pueden ser reales, pueden ser lógicos, pero caducan, se tambalean, se desvanecen, iglesia, porque su propio entorno se encarga de derribarlos. Y cuando vienen los problemas, el fuego ejecuta la prueba. Sigue diciendo el texto de Pablo en 1 Corintios capítulo 3 versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. ¿Y qué es lo que está diciendo la palabra? Pues ya va siendo hora que nosotros sepamos sobre qué vamos a edificar. Y que nosotros sepamos que si nuestro fundamento es Cristo, ¿qué es lo que vamos a edificar? Porque yo no sé qué te está proponiendo el mundo, qué te está proponiendo tu deseo, qué te está proponiendo tu codicia. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a edificar si verdaderamente nuestro fundamento es Cristo? Por eso dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, piedras preciosas, plata, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Por eso, iglesia, hoy es completamente necesario que nosotros nos preguntemos, o yo le pregunto a la congregación, ¿quién está dispuesto a edificar este año? Esa sería mi pregunta. Solo respondo en tres. ¿Quién está dispuesto a edificar? Ahora la pregunta sería, ¿qué vamos a edificar? ¿Cómo vamos a edificar? O mejor dicho, ¿sobre qué? ¿Sobre qué vamos a edificar? ¿Por qué? Porque la edificación del cuerpo de Cristo es de todos. Y esto es muy importante que lo entendamos, iglesia. La edificación del cuerpo de Cristo es una tarea de todos. La edificación del cuerpo de Cristo no es una tarea de los pastores, de los profetas, de los apóstoles, de los maestros. No, la edificación del cuerpo de Cristo es una tarea de todos, iglesia. La edificación del cuerpo de Cristo, ¿sabe dónde es? En la casa. La edificación del cuerpo de Cristo es en el trabajo. La edificación del cuerpo de Cristo es en el estudio. La edificación del cuerpo de Cristo es en la oficina. La edificación del cuerpo de Cristo es en la congregación. Por lo tanto, mi tarea en mi casa no es solamente vivir e ir a comer. No, mi tarea en mi casa es edificar el cuerpo de Cristo en mi casa. A alguien que sabe que es un sacerdote le estoy hablando esta mañana. Pero es que mi tarea en mi trabajo no es ir a trabajar solamente, no, es ir a edificar el cuerpo de Cristo en ese lugar donde yo trabajo. Alguien tiene que estar entendiendo esto. No, es que resulta que la edificación del cuerpo de Cristo le pertenece a los pastores y a los profetas. Está muy equivocado. Y a alguien le voy a decir que su tarea en el lugar donde usted estudia no es solamente ir a estudiar, es edificar el cuerpo de Cristo donde usted estudia. ¿Aló? Eso nos tiene que meter a nosotros un poquito en el contexto de la responsabilidad como cuerpo y como iglesia. Por lo tanto, escúcheme, la edificación del cuerpo de Cristo es una responsabilidad de todos los que de alguna manera se llaman hijos de Dios. ¿Por qué? Porque esos contextos, tanto su casa como donde estudia, como donde trabaja, son contextos que han sido deformados por la mente adámica. ¿Aló? Son contextos que históricamente, incluyendo la congregación, son contextos que han sido deformados por la mente adámica, iglesia. Por lo tanto, mi tarea de asistir aquí no es asistir a una reunión y asistir a una congregación, escuchar la palabra y salir corriendo. No, mi responsabilidad aquí es edificar el cuerpo de Cristo donde yo me congrego. Alguien me tiene que estar entendiendo.
Tu responsabilidad es edificar el cuerpo de Cristo donde te congregas, edificar el cuerpo de Cristo donde te reúnes, edificar el cuerpo de Cristo en medio de tus hermanos. El problema es que a nosotros nos gusta llegar y que vean. ¿Cómo se llama eso? Parásito. El parásito es el que traga y traga y traga, después se revienta, se muere. Y eso suena muy feo, pero es la verdad. Por eso es una palabra de alguna manera de exhortación a la iglesia, donde le está diciendo el Señor, es que un momentico, no se equivoque. Usted no es Miguel, usted no es Alberto, usted no es Juan. En el contexto de Dios, usted es iglesia. Cuando yo entiendo que Cristo mora en mí, que Cristo ha entregado su vida por mí, que Cristo es la herramienta perfecta para manifestar a Dios en este mundo a través de mí, eso me tiene que poner en una posición totalmente diferente a la posición pasiva en la que yo generalmente me desarrollo como cuerpo de Cristo. Porque finalmente no deja de ser simplemente un título, un nombre, pero no lo ponemos en práctica. Por eso mi trabajo aquí no es congregarme. Estoy hablando de usted. Mi trabajo es manifestar a Cristo en medio de los hermanos. Es manifestar a Cristo en todo lugar. Por eso, iglesia, es que congregarnos de alguna manera es la herramienta de Dios para que su gracia en cada uno de nosotros manifieste la edificación de una iglesia que históricamente ha venido siendo deformada. Esto es muy importante. Y aquí esta frase que acabo de soltar es para las personas que han entendido lo que es trascender al nuevo pacto, a la verdad presente. Le estoy diciendo que de alguna manera el congregarnos, el venir aquí los domingos, el escuchar esta palabra, el venir aquí los jueves a escuchar la palabra que Dios nos está dando, es una herramienta que Dios utiliza para que la gracia de Dios a través de cada uno de nosotros manifieste ese poder de Cristo. Escúcheme, en medio de una iglesia que a través de la historia ha venido siendo deformada. Por eso es que nosotros somos llamados a reformar. Le estoy hablando de una iglesia que ha sido deformada. Somos llamados a reformar. ¿Por qué? Porque la iglesia o la religión ha venido edificando mal, y lo que se deforma tiene que ser reformado. Lo que la iglesia a través de la historia ha hecho es deformar. Por eso lo que nosotros vemos hoy en el mundo, en el internet, en la televisión y en muchos locales, es una distorsión de lo que es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia no somos nosotros, es Cristo. Por eso le decía yo, es que los pastores se llenan la boca diciendo buenos días, iglesia, pero tendría que tocar uno la mente y el corazón de cada uno para poder generalizar. Porque la Biblia realmente nos enseña que la iglesia es Cristo, es la cabeza. Cada uno decide si eso no es cuerpo, si entiende y trasciende a este pensamiento y empieza a vivir tal y como lo está entendiendo. Porque finalmente de palabras vive cualquiera. El tema son nuestras actitudes en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros hijos. Ahí es donde no se concibe un cristiano entendido que viva una vida de derrota. Porque eso me acordaría de la película esa de los zombies. No sabe uno si están muertos o están vivos, pero van para adelante, ahí destrozándose. Entonces nosotros tenemos que trascender. Yo digo una cosa, iglesia. Yo entiendo este 2019 como un toque del Señor al espíritu de nuestra mente en lo que tiene que ver con el año agradable del Señor. Y yo lo predicaba hace 8 días. ¿Qué es el año agradable del Señor? Sino donde Dios a través de Cristo nos entrega a nosotros todo lo que es agradable. Porque en Cristo no hay nada que sea desagradable. Y lo que es agradable en Cristo es ¿qué? Amor. Todo el fruto del Espíritu: bondad, benignidad, fe, paciencia, mansedumbre, templanza. Pero fuera de eso, ¿sabe qué? Éxito, victoria, salud, sanidad para los que están enfermos, pero los que están aliviados, salud, victoria en sus negocios, victoria en sus familias. Es entender que yo de alguna manera, no solamente cuando manifiesto a Cristo, estoy manifestando ese año agradable, sin importar mis problemas, mis dificultades. Ese era el maravilloso gozo que mantenía a Pablo en medio de sus luchas.
en medio de la persecución, en medio de la humillación. Era el gozo que mantenía Pablo, iglesia. Por eso lo que nosotros vemos en el mundo es una distorsión de la verdadera iglesia, porque usted ve una cantidad de evangélicos pero peleando los unos con los otros, chisme de los unos con los otros, criticando a los pastores, llevados económicamente con problemas. Es una iglesia, esa no es la iglesia usted se imagina. No puede ser que la cabeza esté parada fuerte y el cuerpo no. El varón perfecto es perfecto de la cabeza a los pies. Alguien tiene que estar entendiendo eso. El varón perfecto es Cristo y es perfecto de la cabeza a los pies. Por lo tanto, yo declaro en el nombre de Jesús que en el entendimiento del Cristo resucitado su vida es perfecta. No importa los problemas que tenga, no importa las dificultades, no importa que esté sin trabajo. Déjeme decirle, en Cristo Jesús ya todas las promesas fueron cumplidas. Tienes que empezar a creerlo, tienes que empezar a apropiarte, tienes que traer eso a tu vida y hacerlo una realidad. Por eso es que nuestro desafío como pastores, como mensajeros del evangelio, es levantar mentes apostólicas con un fundamento de gracia, gobernado por lo eterno, y no de alguna manera remendar mentes evangélicas. Remendar mentes evangélicas sobre un rudimento de ¿qué? De ley, gobernado por lo temporal. No, ese no es el objetivo. Por eso es que mezclar, y las congregaciones que lo que hacen es mezclar antiguo pacto, no estoy diciendo testamento, estoy diciendo antiguo pacto con nuevo pacto, lo único que están haciendo es remendar. No están reformando, están remendando. ¿Alguien está entendiendo esto? Claro. Y el tema es que usted llega a una congregación donde se llama nuevo pacto, pero no hacen hablar sino de antiguo pacto, moverse como el antiguo pacto, fluir en el antiguo pacto. Y algunos son felices simplemente porque cambiaron la terminología. Pero ojo, escuche lo que le voy a decir. Es muy diferente hablar de reino a que Cristo reine. Son cosas distintas. Eso no se le olvide nunca. Por eso les digo, hay congregaciones que se llaman nuevo pacto, pero predican y practican rudimentos del Antiguo Testamento. ¿Y sabe por qué? Porque aún siguen siendo gobernadas por el orden arónico, aún siguen siendo gobernadas por el orden mosaico, porque no han entendido que Jesucristo, iglesia, fue hecho rey y sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos 6, para que no se le olvide. Por eso, iglesia, adoptar una nueva terminología no quiere decir reformar. No, el solo hecho porque esté hablando distinto, su lenguaje haya cambiado, eso no quiere decir reformar. Lo que están haciendo es remendando. Reformar es tocar lo estructural. Reformar es tocar el fondo, la raíz, ir derecho al fundamento, iglesia. Es decir, es tratar con el yo interior, con la mente pensante confrontada con el entorno. Eso es reformar. Reformar no es tocar sus emociones. Cuando yo me dedico aquí, en el nombre de Jesús, aleluya, ustedes son unos bendecidos, todos van a ser ricos, millonarios, y empiezo y me dedico a tocar sus emociones, yo no estoy reformando nada. Yo necesito tocar el espíritu de su mente, lo estructural, lo fundamental. Empezar a descubrir sobre qué usted está edificando, para que usted entienda que necesitamos cambiar ese fundamento y empezar a edificar sobre la roca, y la roca es Cristo. Y ahí vamos a ver una iglesia unida, levantada, sabia, victoriosa. Eso es reformar. Le estoy diciendo que es tratar con el yo interior. Le estoy diciendo que reformar es tratar con el ente pensante, con el ser pensante que hay en usted, confrontado
con el entorno, confrontado con lo que a usted lo rodea. Por eso Pablo le dijo a los ancianos de Mileto, en el texto que acabamos de leer, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 24, le dijo a los ancianos de Mileto: pero de ninguna cosa hago caso. Pare ahí. Mira qué interesante cómo Pablo empieza diciendo esto. Dice: pero de ninguna cosa hago caso. Es decir, lo que está diciendo es que lo que la religión y lo que el mundo me plantean no me mueve el piso. Lo que la religión y lo que el mundo me plantean a mí no me quita el sueño. Lo que la religión y lo que el mundo me plantean a mí no me coacciona. ¿Aló? Lo que la religión y lo que el mundo me plantean a mí no me va a sacar de lo que el Cristo resucitado por su Espíritu Santo ha impartido a la mente de mi espíritu. Por eso dice: ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Mire qué fuerte. No solamente está diciendo que de ninguna cosa hace caso, dice: ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, porque lo que yo soy y lo que fui no es vital para mí. Lo único que es vital para mí es el Cristo que ahora vive en mí, es el Cristo que me habita, es el Cristo que ganó la salvación para mi vida, es el Cristo que me ha entregado su reino, es el Cristo que se subió a una cruz y derramó su sangre por mí. Y termina diciendo: con tal que acabe mi carrera con gozo. Y yo tengo una noticia para ti que me estás escuchando: tu carrera no termina hasta que el propósito sea cumplido. Yo no sé a quién estoy predicando, pero escúchame: tu carrera no termina. Has tenido que sufrir, han habido problemas, han ido por ti, has tenido que llorar, te han criticado, yo no sé, alguien tiene que estar entendiendo esta palabra. Pero nadie puede frenar el propósito que Dios ha escrito en el libro de la vida para tu vida. Y esa carrera continúa, iglesia. Y esa carrera es manifestar plenamente al Cristo que dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Por lo tanto, mientras tú estés en este planeta, la carrera continúa. Pastor, es que yo no me estoy congregando. El hecho de que no te congregues no quiere decir que no tengas una carrera. Simplemente que no vas a tener las herramientas necesarias para que la acabes con gozo. Sencillo, sencillo. Iglesia, Pablo sabía que acabaría la carrera con gozo, entendiendo que su vida, miren lo que Pablo entendía, según este texto, que su vida era el cuerpo del Cristo corporativo. ¿Por qué? Porque lo más sencillo decir: no, es que la vida para Pablo era Cristo. Finalmente eso es sencillo decir y probablemente sencillo entender. Pero escuche lo que le voy a decir: la vida de Pablo y lo que él entendió para poder acabar su carrera con gozo era que su vida era el Cristo corporativo. ¿Y sabe quién es el Cristo corporativo? Ese es el Cristo corporativo. Y eso fue lo que Pablo entendió. Por eso es que él decía que no estimaba preciosa su vida para sí mismo, no la estimaba preciosa, no, sino para el servicio del ministerio que recibió. Mire que él no está diciendo ni siquiera para el Señor, sino para el servicio del ministerio. Para el servicio del ministerio que recibió del Señor. O sea, como ministro activo del cuerpo de Cristo. Y en virtud de esta palabra, déjeme decirle, y lo digo por mi esposita que no está hoy aquí, lo digo por ella. Y en virtud de lo que Pablo nos está enseñando, nuestro gozo es la vida de los hijos desarrollada en Cristo. Punto. Alguien tuvo que entender eso. Le estoy diciendo: nuestro gozo es la vida de los hijos desarrollada en Cristo. Eso es lo que le estoy diciendo. Mi gozo, no hay otro gozo. Mi gozo es la vida de los hijos desarrollada en Cristo. Alguien tiene que entender esto. Pastor, que allá piden dinero. Todas las congregaciones tienen que pedir dinero porque no, ¿con qué pagamos esto? Pero mi gozo no es eso, puede estar seguro. Mi gozo
es que su mente haya trascendido a la mente del Cristo resucitado y usted sea hoy un gobernante de su familia, un gobernante de su casa, un gobernante en su trabajo, un gobernante sobre todo espíritu, sobre todo principado y sobre toda potestad. Hoy usted pueda decir: mi Cristo me gobierna y por ese gobierno yo gobierno. Hoy alguien tiene que estar entendiendo. El gozo de Pablo era la victoria del cuerpo en el entendimiento de Cristo, no lo que recibiera él como hombre, como apóstol, como persona, porque finalmente de eso no queda nada. ¿O por qué cree que uno se pone tan triste cuando una persona se va de la congregación? Porque terminan metiéndose en las venas, en el mismo corazón, en el espíritu de nuestra mente, porque hay una conexión de sangre, porque hemos sido bañados por la misma sangre, la sangre del Cordero, y eso nos hace uno, un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Por eso el gozo de Pablo era la vida de Cristo desarrollada en todos y cada una de las personas que forman parte de la iglesia. Y Pablo se lo dijo a los tesalonicenses en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 20: vosotros sois nuestra gloria y gozo. Sencillo. Vosotros, y lo voy a repetir, vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Iglesia, Pablo se entregó por los hermanos. Sencillo. Pablo se entregó por los hermanos y así lo dijo en su discurso en Mileto, lo que estamos leyendo en Hechos 20:24. Póngame ahí Hechos 20:24. Él dijo: y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Ahí en la segunda parte del texto: y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar, diga conmigo, dar testimonio del evangelio de la ¿qué? De la gracia. Y cuando hablamos del evangelio de la gracia, estamos hablando del evangelio del dar. No estamos hablando del evangelio del recibir. Estamos hablando del evangelio del dar. Y el ministerio del Señor Jesucristo en vida, ¿cuál fue? Servir y dar. Dar y servir, punto. No hizo otra cosa. Entregarse por los demás. Y no crea que le entregó su vida solamente en la cruz. Desde que nació, toda su vida fue servir y dar, entregar la palabra de Dios. Pero no solamente el Señor Jesucristo, ese fue el legado que Él le dejó al apóstol Pablo, a todos los apóstoles, y en este caso especialmente al apóstol Pablo. Porque el ministerio es dar, el ministerio no es recibir. El ministerio no es esperar que me den a mí. El problema es que nosotros, iglesia, como cristianos, siempre estamos esperando que nos den y siempre estamos esperando que nos sirvan. No hay nada que nos guste más. Que nos den, que nos sirvan, que nos corran y que nos hagan sentir. Esas son cosas jerárquicas, religiosas, que hoy en día a la luz del nuevo pacto están mandadas a recoger. Nos gusta ser apóstoles o ser grandes pastores o ser profetas o ser jefe o ser gerente. Pero déjeme decirle, iglesia, en el reino de Dios no hay sino una sola vacante. En el reino de Dios no hay sino una sola posición disponible, iglesia, y es la posición de siervo. Si alguien está buscando trabajar en el reino de Dios, déjeme decirle, solo hay una vacante. Solo hay una posición disponible y es la posición de siervo. Por lo tanto, si tú quieres ser útil en el reino de Dios, tienes que estar totalmente dispuesto a servir. Porque si lo que nosotros buscamos son aplausos, si lo que nosotros buscamos es reconocimiento, estamos buscando en la empresa equivocada. Estamos buscando en el lugar equivocado y en el contexto equivocado. Porque en el reino de Dios, el que sirve es el más grande. Uf. Ay, Dios mío. Eso es dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ese texto que leímos ahora, que parece metido ahí, un texto metido ahí, y se lo voy a leer y usted todavía va a creer que es un texto metido ahí. Pero por eso el apóstol Pablo dijo en el versículo 25: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pastor, ¿eso qué tiene que ver? No, él simplemente les está diciendo: yo prediqué el evangelio y vengo predicando el evangelio con pasión. Yo vengo predicando el evangelio con diligencia,
pero estaré ausente. Ya no verán más mi carita. De alguna manera ya no me verán más. Pero el problema, lo que está diciendo Pablo, es que el problema no es que yo esté ausente. El problema es que esté ausente aquel que yo les di a conocer. Y se lo estoy diciendo porque hay muchas personas que si el pastor no predica, no asisten. Hay muchas personas que preguntan: ¿y quién va a predicar el jueves? Porque depende de quién vaya a predicar, yo voy. Mire lo que está diciendo Pablo. La pregunta mía sería entonces: ¿sobre qué están edificando? Si lo que es importante para usted en esta congregación soy yo, esta no es su congregación. Porque el único que tiene importancia aquí y el fundamento en el cual nosotros edificamos se llama Cristo Jesús, mi Señor, mi Rey, mi Señor. Oh, Dios mío, escuche bien esto. Por eso leí el versículo 32, porque en el versículo 32 el apóstol Pablo dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Aleluya. Os encomiendo a Dios. Se acabó el tema. Y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. No os encomiendo al líder, no os encomiendo al pastor, ni a la pastora, no os encomiendo al apóstol, ojo, ni al abogado, ni al policía, ni al general, ni al juez, ni al gerente, ni al director. No, os encomiendo a Dios, os encomiendo al Rey de Reyes, al que tiene el poder, al que tiene la gloria, al que cambia vidas, al que transforma las mentes. Oh, aleluya, al que entregó a su Hijo. Os encomiendo a Dios, aquel que guardó a su pueblo por toda la historia y lo seguirá guardando por la eternidad. No por un lapso de tiempo. Ahora te aconsejo porque estoy cansado, acabé de predicar. Eso es lo que somos. Pero mi Dios eterno está para ti en el baño, en la cocina, en el coche, en la habitación, en la oficina, en el trabajo, en todo momento y en todo lugar. Os encomiendo a Dios. Por eso, iglesia, no sobreedificamos aquí sobre fundamentos mundanos. Por eso no sobreedificamos sobre fundamentos religiosos. Por eso no sobreedificamos sobre fundamentos adámicos. ¿Por qué? Porque no tienen el poder de permanecer. Porque no son eternos. Fluyen de lo temporal. Pero la palabra de gracia y de poder tiene el poder para sobreedificarnos y mantener a todos los santos dentro del propósito eterno. Solo la palabra, iglesia. Y no solamente mantenernos dentro del propósito eterno, sino dentro del conocimiento de Cristo. El tema es que a nosotros la religión nos ha enseñado que los ritos, las ceremonias, los programas, las normas tienen el poder para que los creyentes permanezcan. No, iglesia, la que tiene el poder es la palabra de gracia. Lo está diciendo la Biblia. La palabra de gracia tiene el poder para sobreedificaros. No son las ceremonias, no son las religiones, es la palabra de gracia. Lo que no gane la palabra de gracia no lo van a ganar las ceremonias, ni los ritos, ni las palabras de hombres. Es la palabra de gracia la que tiene el poder. La palabra de gracia tiene el poder, iglesia, para ganar a las personas y para que las personas, por eso dice la Biblia que solo el Espíritu Santo convence. No más. Si hay una palabra que yo suelte para que te convenza, no es mía, es del Espíritu Santo. No soy yo, es el Espíritu Santo. Porque es la palabra de gracia la que tiene el poder para darnos a nosotros a conocer ese Cristo lleno de gracia y de verdad, y para darnos la herencia en Cristo. ¿Qué dice el versículo 24?
Dice la Biblia, y para darnos herencia en Cristo con todos los santificados. El versículo 32 donde estábamos. Y para darnos herencia en Cristo con todos los santificados. Mire qué interesante. Dice la Biblia, y para darnos herencia en Cristo con todos los santificados. Y eso de alguna manera me está sacando a mí del haber entendido que la herencia es para mí. Diga conmigo, la herencia no es para mí. La herencia es con todos. Porque es que el cuerpo no soy yo. El cuerpo no soy, el cuerpo somos. Por eso dice la Biblia, para darnos herencia en Cristo con todos los santificados. Es con todos los santos, iglesia. Por lo tanto, yo solamente podré disfrutar y aprovechar las riquezas de la herencia cuando yo tenga ojos. Para los demás. Mire, esto que voy a soltar en este momento, quiero que de alguna manera toque el corazón de toda la congregación. Porque nosotros somos muy dados a venir y a recibir, pero nos cuesta dar. Y estamos hablando de dar y de servir. Y cuando damos, escogemos a quién dar. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque la Biblia está diciendo que la herencia en Cristo es con todos, iglesia. Por eso yo le digo, solamente vamos a poder disfrutar de las riquezas de su gloria. Solamente vamos a poder aprovechar esas riquezas de su herencia cuando tengamos ojos, cuando tengamos amor, cuando tengamos coinonía, cuando tengamos lealtad para el cuerpo. Alguien me tiene que estar entendiendo. Nosotros mismos nos perdemos de ese deleite. Nosotros mismos somos los que nos encargamos de perder ese gozo que el Señor nos ofrece. ¿Por qué? Porque seleccionamos con quién nos vamos a relacionar. Escuche bien. Seleccionamos con quién queremos hablar, aún con quién queremos comer. Y desgraciadamente cuando seleccionamos, generalmente el criterio es personal. Punto. Es lo que yo opino, porque no me cae bien. Pero déjeme decirle una cosa, iglesia, no se trata de criterio personal, no se trata de nosotros, no se trata de algo personal, no se trata ni siquiera de religiones, es más, ni siquiera se trata de la iglesia evangélica, se trata del cuerpo de Cristo. Hay una gran diferencia entre la iglesia evangélica y el cuerpo de Cristo. No se trata de algo que me guste o no me guste, se trata del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, si tú sabes, tú que me estás oyendo, si tú sabes que aquí hay un hijo, aquí, en medio de esta gente, si tú sabes que aquí hay un hijo reformado, entendido, hijo del reino, ciudadano del reino, hijo del rey, convertido a Cristo, amante de Cristo, si tú sabes que aquí hay una persona con esas cualidades, iglesia, necesitas comunión con él. Pero resulta que nunca has hablado con él. Pero resulta que nunca has hablado con ella. Pero necesitas comunión con él para poder disfrutar de la riqueza de su herencia con los santos. Escucha lo que te digo. Para poder disfrutar de la riqueza. No, tú vienes aquí y llegas a las 12 al sermón y te vas a la 1:30 cuando terminó, fuera. Pero la Biblia te está diciendo que vas a disfrutar de las riquezas, de la gloria de su herencia, cuando empieces a compartir. Porque eso no es tuyo, le pertenece al cuerpo, le pertenece a él, le pertenece a ella, le pertenece a él, te pertenece a ti, te pertenece a ti, te pertenece a ti. Es del cuerpo de Cristo. Y cuando yo empiezo a abrazar al cuerpo, a entender al cuerpo, a amar al cuerpo, a dejar de hablar del cuerpo, a hacer cuerpo, voy a empezar a disfrutar de la riqueza de la gloria de su herencia. Lo que el Señor nos ha entregado, por lo que entregó a su Hijo. Por eso necesitas comunión con Él para poder disfrutar juntos de todo esto.
Iglesia, es la razón por la cual el apóstol Pablo le predicaba el evangelio del reino todos los días al cuerpo, no a una persona, al cuerpo. Donde llegaba a los Efesios, donde llegaba a los Colosenses, donde llegaba a los Corintios, donde llegaba a los... Todos los días predicaba el evangelio del reino al cuerpo. ¿Qué hacía él? Sobreedificaba en Cristo. Cuando tú estás abrazando a un hermano, entendiendo a un hermano, entregándole palabra a un hermano, ¿qué estás haciendo? Sobreedificando sobre el fundamento correcto, porque ese hermano tiene a Cristo. Uy, Dios mío, alguien tiene que estar entendiendo. Eso es sobreedificar, sobreedificar en Cristo, sobreedificar en Cristo. ¿Para qué? Para inspirar a los creyentes en la vida del Espíritu. Escúcheme bien, para inspirar, diga conmigo, inspirar. Para inspirar a los creyentes en la vida del Espíritu, no para motivarlos en el culto del domingo. Esas son dos cosas distintas. Una cosa es inspirar a tu hermano en la vida del Espíritu, y otra cosa es venir yo aquí a motivarlos en un mal llamado culto. Y déjeme decirle, todo aquel que se dedica en este contexto a motivar está edificando sobre un fundamento adámico. Todo aquel que se dedica a motivar está edificando sobre un fundamento mundano. Pero el que inspira está impartiendo la vida del neuma, y la vida del neuma es la vida del Espíritu. El que inspira imparte la vida del Espíritu. Y hay una gran diferencia, que tú salgas de aquí motivado a que salgas de aquí inspirado. Aleluya. Hay una gran diferencia. Tú no vienes aquí a salir motivado, sino a salir inspirado, iglesia. Porque la motivación finalmente, ¿para qué es? Para levantar el ánimo. Para levantar el ánimo, punto. Es decir, la motivación depende del ambiente. Viene de afuera hacia adentro, y hemos entendido que la vida del Espíritu, la inspiración de la vida del Espíritu, es de adentro hacia afuera. Son dos cosas distintas, iglesia. La motivación depende de lo temporal, y el tema es que cuando a ti se te baja el ánimo, te dice: ay, se fue la unción. Eso es lo que dices tú. Se te baja el ánimo y lo primero que dices es: ay, se me fue la unción. Pero déjame decirte, la unción nunca se va, porque la unción es Cristo, y Cristo permanece para siempre. El tema es tuyo, el problema es tuyo, no es la unción. La unción no se va, iglesia. Simplemente se te cayó el ánimo, y cuando se te cae el ánimo tienes que volver aquí para que te vuelvan a motivar, porque eso es lo que tú buscas. Ay, pastor, es que estoy tan desanimado. Párese, aquí yo lo motivo. Nos pegamos 3 brincos y quedamos motivados. Esa no es la vida del Espíritu, iglesia. Esa no es la vida del Espíritu. Eso no fue lo que tú viniste a hacer aquí. Por eso es que yo estoy buscando que Generación de Fe trascienda otro pensamiento. ¿Por qué tú no has podido crecer? Porque todavía estás creyendo que vienes aquí a salir motivado. No es así. Entonces un día que suelto yo una palabra fuerte, uy, no, que el pastor me despelucó, o me peinó, o yo no sé cómo es que dicen por ahí. No, usted no viene aquí a eso. Usted viene aquí a ser inspirado en lo más profundo de su ser, en el espíritu de su mente. Déjeme decirle, la palabra de gracia no motiva, inspira. Yo predico la palabra de gracia, y la palabra de gracia no motiva a nadie. Entonces usted va a tener que empezar a cambiar conceptos en su mente. Si usted viene aquí a salir motivado, por eso es que sale aburrido. Por eso es que usted sale más aburrido que un caballo en un balcón, decía por ahí mi abuelo. No, usted viene aquí a ser inspirado, y la inspiración de alguna manera imparte la vida de Dios, porque la inspiración sucede por dentro. La inspiración penetra nuestro ser. Cuando yo le digo que Dios sopla la palabra, Dios lo que hace por medio de la palabra es introducir en nosotros lo que esa palabra contiene, y lo que la palabra contiene es Dios mismo, Cristo. Por eso es que la palabra y Dios son cosustanciales, tienen el mismo ADN, son la misma sustancia,
tienen la misma esencia. Por eso, iglesia, cuando la palabra entra, la palabra ensancha, la palabra alimenta, la palabra nutre, la palabra inspira tu ser interior. Esa es la entrega de Cristo, lo que la Biblia llama la herencia de los santos. Pero resulta que hay un montón de santos buscando, esperando la herencia. Lo que están esperando es un coche. Lo que están esperando es un trabajo. Lo que están esperando es ganarse en la lotería. Lo que están esperando es un novio. Lo que están esperando es casarse. No. La Biblia llama todo eso añadiduras. Pero la herencia de los santos es la palabra de gracia, cuando tú entiendes que es inspirada a tu espíritu, inspirada a lo más profundo de tu ser, a tu mente, a tu corazón. ¿Alguien está entendiendo esto? Cuando tú empiezas a asimilar de otra manera lo que aquí recibes, a ponerlo en práctica en tu vida, iglesia, estás abriendo el testamento y recibiendo la herencia que es para los santos. Por eso es que Pablo sobreedificaba ¿con qué? Con el poder de la palabra. No hay otra manera de sobreedificar. Por eso es que yo tengo que entender cómo voy a sobreedificar este año y sobre qué fundamento. Y si ha sido de inspiración esta palabra para ti, sales allá por esa puerta gris sabiendo que tu fundamento es Cristo y que todo lo que yo ponga delante de Él dependa de Él, proyecto de Él, dirección del Espíritu Santo, nadie lo podrá derrumbar, porque es una inspiración de Dios para la iglesia, una inspiración de Dios para tu vida. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso hace 8 días te dije, si lo que vas a empezar en tu mente tiene la dirección del Espíritu Santo, manos a la obra. Tira para adelante, que el Señor quiere gente que proyecte, que programe, que presupueste, que edifique, que levante, que estructure sobre un fundamento de gracia, que es el mismo Cristo Jesús. Si no hacemos eso, seguiremos gritando gloria a Dios, aleluya, cada 8 días, pero creciendo nada. Es donde yo, de alguna manera, quiero confrontar todo lo que he dicho hasta ahora con tu trabajo. Por eso le digo, usted no vino aquí a ser motivado, vino a ser inspirado. Yo quiero confrontar todo lo que he dicho hasta ahora con lo que tú estás pensando para este año. Por eso dijo Pablo, pero de ninguna cosa hago caso. Porque finalmente todo lo que el año Cronos me está exigiendo, con toda seguridad que si es una exigencia te va a hacer tirar por un barrancón y vas a terminar quebrado, aporreado y llorando. Pero cuando yo pongo eso delante de Dios y entiendo que no doy un paso si no tengo la dirección del Espíritu Santo, yo estoy haciendo uso de una herencia que es la gloria de Dios para nuestras vidas, Cristo Jesús en mí. Yo no puedo predicar que tengo a Cristo y vivir como si tuviera al diablo. Yo no puedo creer que tenga a Cristo y sufrir todos los días como si fuera el diablo el que me estuviera apuñalando cada momento. Y yo se lo digo con mucha frecuencia a mi esposa, y es algo que nosotros en la casa conversamos con mucha frecuencia, porque los problemas que usted tiene también los tengo yo. En el mundo vivimos, en el mundo estamos, y los problemas los tendremos siempre, y dificultades, esa es la vida. El tema es cómo gobierno yo sobre eso que me está imponiendo el año Cronos, que me está imponiendo el mundo, lo adámico, el Cronos, lo temporal. ¿Cómo lo gobierno? ¿Cómo lo administro? Ahí es donde se ve la verdadera diferencia de los cristianos. ¿De cuáles cristianos? Del evangélico religioso tradicional, para no meternos con nadie más. Entre nosotros mismos los trapitos los lavamos en casa. Esa es la gran diferencia del evangélico religioso tradicional, que está gloria a Dios, aleluya, todo el día. No crea que es que él tiene más problemas que usted más. Y la misma historia, todos tenemos problemas. Unos días más fuertes, otros días no tanto. O quien no tiene problemas. Todos los días tenemos que enfrentar cosas, dificultades. Pero el tema no es ese, el tema es en el Cristo vivo, en el Cristo resucitado, en esa mente perfecta, sobrenatural, grande, divina, que ahora está en mí
la estoy usando de la manera correcta para gobernar mi vida. Entonces no hay absolutamente nada que me pueda derrotar. No hay absolutamente nada, nada. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Yo no sé qué problema tiene usted. Yo no sé qué dificultad tiene usted. Yo no sé si lo traicionaron. Yo no sé si lo engañaron. Yo no sé si le robaron. Yo no sé si usted mismo se equivocó y está súper arrepentido de lo que hizo. Pues déjame decirte, a partir del año agradable del Señor hay una mente nueva, hay un pensamiento nuevo. Y tú tienes que levantarte con poder sabiendo que la victoria es tuya por ese Cristo real que hoy vive en ti. Tenemos que trascender a otro pensamiento, iglesia. Tenemos que trascender a otro nivel. Tenemos que empezar a sobreedificar, a inspirar a la iglesia, enseñando a Cristo. Por lo tanto, ahí donde usted está, yo le pido por un momento que cierre sus ojos. Yo voy a levantar una oración en virtud de esta palabra, que tiene que ver con todo lo que usted está viviendo en este momento. Muchas veces yo termino de predicar y me dicen: pastor, ¿usted por qué me soltó esa palabra a mí? Usted sabía mi vida. Hace unos días vino una señora nueva con un señor nuevo también. Lo trajo amarrado porque él no quería venir. Y el señor nuevo le decía: ¿usted por qué le contó mi vida a ese pastor? Y ella le dijo: ¿a cuál pastor? Yo a este señor nunca en la vida lo había visto. Es el Espíritu de Dios el que habla a la mente y al corazón de cada uno de nosotros. Por lo tanto, yo oro en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, que tú hoy te vas de aquí edificado, que tú hoy te vas de aquí inspirado por la palabra de gracia, que el Cristo que vive en ti fluye de una manera maravillosa, para que cada palabra, cada acto que salga de tu boca, de tu vida, de tu cuerpo, sea la manifestación de Dios por el Cristo que te habita. Yo declaro en el nombre de mi Señor Jesucristo que tú no sales de aquí motivado, sino inspirado para construir, para sembrar, para edificar. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro que nada de lo que te ha hecho llorar, de lo que te ha hecho sufrir, de lo que te ha quitado el sueño en las noches y tal vez la paz, todo aquello que te ha hecho tal vez odiar, tener rencor por los demás, hoy, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo y en virtud de una mente nueva para la iglesia, queda fuera de nuestras vidas y empieza a fluir la naturaleza de Cristo a través de ti: el amor, el entendimiento, la paz, la bondad, la tolerancia, la mansedumbre, el carácter de Cristo. Señor, yo declaro que mis hermanos gobiernan con gobierno divino de Cristo Jesús sobre todo problema, sobre toda dificultad. No hay absolutamente nada que los pueda derrotar, pero en virtud del entendimiento de que su vida es gobernada por un Cristo vivo, no por un engaño religioso o por una motivación momentánea y temporal, sino por una inspiración de la palabra que ha penetrado, porque tu palabra dice que tu palabra es más cortante que toda espada de 2 filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo declaro, Señor,
que empiezan a fluir en nuestra congregación los dones del Espíritu Santo. Y todo aquel que hoy se pregunta cuál es mi don, cuáles son mis dones, va a empezar a tener discernimiento de todo lo que Dios ha preparado. Y vas a empezar a fluir en la palabra, en lenguas, en milagros, en sanidades, en profecía, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por una palabra poderosa y una palabra superior que me saca del encierro de mis conflictos, de mis dolores, de mi soledad, de la tristeza que he vivido y de la inseguridad, tal vez porque creo que no tengo capacidades, que me falta dar un paso más allá. Yo declaro una milla más para cada persona que está aquí, que su mente se abrirá para tomar decisiones que el diablo, el mundo, el pensamiento adámico le había impedido. Pero hoy se abren las mentes de la congregación, porque la mente de Cristo que gobierna tu vida hoy te muestra un panorama diferente para enfrentar los problemas y gobernar sobre todo aquello que hasta ahora te ha tenido atado. Tú tienes el poder para atar y desatar en virtud de las llaves del reino que te han entregado. Sé que es el momento, en el nombre de Cristo Jesús, de que toda decisión que tomes sea direccionada por el Espíritu Santo de Dios. Señor, te doy gracias, porque en tu palabra hay crecimiento, porque en tu palabra hay estructura. Y ahí donde estás, renuncia a todo fundamento adámico. Si el fundamento que el mundo te ha impuesto es el económico, es el legal, es el social, todo eso es válido, no pasa nada. Son cosas reales y son cosas lógicas, pero mi fundamento es Cristo, y mi vida empieza a partir de ahora a edificarse sobre un fundamento correcto, fuerte, la roca eterna, inamovible, inmutable. Gracias, Espíritu Santo, por llevar a la iglesia a una dimensión diferente de pensamiento y de entendimiento en tu Hijo Jesucristo. Te bendecimos, Rey, y te damos gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.